Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente si son seguidores de las estrellas turcas y, por supuesto, de nuestro querido Kerem Bürsin. Hemos estado siguiendo de cerca su carrera, sus proyectos, y hoy vamos a sumergirnos en algo que nos ha llamado mucho la atención: Kerem Bürsin y su amigo de las revistas, un reencuentro inesperado. Suena intrigante, ¿verdad? Este título nos ha dado mucho en qué pensar y la verdad es que hemos investigado un poco para traerles todos los detalles jugosos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar este misterio. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, entrando de lleno en materia, ¿quién es ese amigo de las revistas al que nos referimos? Y lo más importante, ¿qué significa este reencuentro inesperado? A ver, para quienes no están tan familiarizados, Kerem Bürsin no es solo un actor talentoso, es también una figura que constantemente acapara portadas y páginas de revistas, ya sea por sus proyectos profesionales, su vida personal, o simplemente por su carisma y estilo. Pero cuando hablamos de un amigo de las revistas, podemos estar hablando de varias cosas. Podría ser un colega actor con el que ha compartido muchas sesiones de fotos y entrevistas a lo largo de los años, un amigo de la industria con el que la prensa ha especulado sobre su relación, o incluso alguien del mundo del modelaje o la moda, dado el impacto visual que Kerem tiene. La clave aquí es reencuentro inesperado. Esto sugiere que quizás ha pasado tiempo desde la última vez que se les vio juntos públicamente, o tal vez la circunstancia de este reencuentro es lo que ha sorprendido a propios y extraños. Hemos visto en redes sociales y en algunos portales de noticias turcas ciertos rumores y menciones que apuntan a una posible reunión o interacción entre Kerem y una figura que efectivamente ha sido un recurrente en el mundo de las revistas junto a él en el pasado. Analizando un poco el contexto, muchas veces las revistas turcas, especialmente las enfocadas en moda, estilo de vida y entretenimiento, tienen sus rostros habituales. Son esos famosos que por su popularidad y su atractivo son invitados recurrentes a portadas, editoriales y entrevistas. Kerem Bürsin sin duda encaja perfectamente en esa descripción. Ha trabajado con muchísimos fotógrafos, estilistas y ha posado junto a diferentes personalidades a lo largo de su carrera. Pero el término amigo de las revistas da a entender una conexión un poco más personal, una familiaridad que va más allá de un simple trabajo profesional. Podría ser alguien con quien Kerem ha desarrollado una amistad genuina a través de estos eventos y sesiones. La especulación se intensifica cuando pensamos en los tipos de reencuentros que podrían ser inesperados. ¿Ha sido en un evento benéfico? ¿En una premiere de cine? ¿O quizás algo más casual, captado por los paparazzi? La intriga es parte de la diversión, ¿no creen? Hemos estado investigando y analizando algunas de las publicaciones más recientes y las que se remontan a años atrás. Kerem Bürsin, como saben, tiene una carrera muy activa y ha estado involucrado en proyectos muy diversos, desde dramas televisivos hasta películas y series de plataformas de streaming. Cada uno de estos proyectos, por lo general, viene acompañado de una campaña de promoción que incluye apariciones en medios de comunicación y en revistas. A menudo estas promociones se hacen en pareja, es decir, junto a las actrices o actores con los que comparte pantalla. Pero aquí la frase amigo de las revistas parece apuntar a alguien fuera de su elenco actual o pasado inmediato. ¿Podría ser un antiguo compañero de reparto con el que tuvo una conexión especial que trascendió la pantalla? ¿O quizás alguien con quien compartió una etapa importante de su carrera al principio? El título sugiere que este reencuentro no ha sido algo planificado o que se esperase, sino más bien una coincidencia, un cruce de caminos que ha tomado a muchos por sorpresa. Esto siempre genera más interés. Imaginen la escena: dos figuras conocidas, ambas con un historial de apariciones juntas en portadas y entrevistas, coincidiendo de forma espontánea. ¿Cómo fue esa interacción? ¿Qué se dijeron? ¿Compartieron recuerdos? Estas son las preguntas que nos hacemos y que alimentan este tipo de contenido. Una de las hipótesis que hemos barajado es que podría tratarse de un actor o modelo con el que Kerem tuvo una gran amistad en sus inicios en la industria, o quizás alguien con quien compartía un círculo social muy activo en ese momento. Los paparazzi turcos son muy perspicaces, y a menudo capturan estos momentos que luego se convierten en noticia.
Si este reencuentro ha sido fotografiado y publicado, entonces la sorpresa radica en el hecho de que estas dos personas no se habían visto o no se habían dejado ver juntas en mucho tiempo. Además, el término amigo de las revistas también podría interpretarse de una manera más amplia. Podría referirse a alguien que a través de colaboraciones para revistas, ha sido un compañero constante en el ojo público junto a Kerem. Piensen en campañas publicitarias conjuntas, eventos de moda, o incluso entrevistas cruzadas donde han compartido protagonismo. La belleza de este tipo de temas es que nos permiten especular, debatir y, sobre todo, recordar los momentos icónicos que Kerem Bürsin nos ha regalado a lo largo de su trayectoria. Cada aparición en revista es una instantánea de un momento, de una etapa, y si se reencontró con alguien con quien compartió muchas de esas instantáneas, es natural que genere un interés especial. Ahora, para ser un poco más concretos, sin revelar nombres específicos para mantener el misterio y animarlos a investigar ustedes mismos, piensen en las revistas de moda y entretenimiento turcas. ¿Quiénes han sido las figuras recurrentes que han compartido protagonismo con Kerem en portadas o en editoriales importantes? ¿Hay alguna de esas colaboraciones que haya sido particularmente memorable o que haya generado mucho revuelo en su momento? El hecho de que se hable de un reencuentro sugiere que hubo una etapa de mayor cercanía o visibilidad conjunta, y que esa etapa, quizás, se ha distanciado en el tiempo. Este tipo de noticias no solo generan interés por las personalidades involucradas, sino también por la nostalgia que evocan. Para los fans de toda la vida de Kerem Bürsin, recordar sus colaboraciones pasadas con otras figuras importantes de la industria es como dar un paseo por la memoria. Y si estos reencuentros ocurren de forma inesperada, añaden un toque de espontaneidad y emoción que siempre es bienvenido. Hemos visto cómo los rumores y las fotos de paparazzi pueden desatar una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. La comunidad de fans de Kerem Bürsin es muy activa y siempre está pendiente de cada detalle. Por eso, este tema del reencuentro inesperado con un amigo de las revistas es perfecto para generar conversación. Podría ser un momento de camaradería, una charla sobre sus respectivas trayectorias, o incluso un indicio de futuros proyectos o colaboraciones. Nunca se sabe. Es importante también recordar que la industria del entretenimiento es muy dinámica. Las amistades pueden florecer y evolucionar, y los reencuentros pueden ocurrir en los momentos menos esperados. Lo que sí podemos asegurar es que la presencia de Kerem Bürsin en cualquier evento o aparición pública siempre genera expectación. Su carisma, su estilo y su profesionalismo lo convierten en un imán para la atención mediática. Así que, basándonos en el título, podemos inferir que se trata de una persona con la que Kerem ha compartido una presencia significativa en el mundo de las revistas, ya sea por trabajo conjunto o por cercanía en el ambiente mediático, y que este reencuentro ha sido una sorpresa para el público y quizás para ellos mismos. La especulación sobre la identidad de esta persona es lo que hace este tema tan apasionante. ¿Será alguien de su pasado en las telenovelas? ¿Un colega de alguna campaña publicitaria icónica? ¿O tal vez alguien con quien comparte un interés común fuera del foco público, pero que se cruza con él en eventos donde las cámaras siempre están presentes? La invitación a la reflexión es clara: deténganse un momento a pensar en las revistas en las que han visto a Kerem Bürsin. ¿Quién más aparece con frecuencia a su lado en esas páginas? ¿Hay alguna conexión que haya sido menos evidente en los últimos tiempos? Esa es la esencia del misterio que queremos desentrañar con ustedes hoy. Y ahora, para ir cerrando esta parte del contenido, quiero enfatizar lo divertido que es seguir la carrera de artistas como Kerem Bürsin. Siempre hay algo nuevo, algo que nos sorprende. Este reencuentro inesperado es solo una muestra más de la vida vibrante y llena de conexiones de una estrella de su calibre. En resumen, hemos abordado la intrigante temática de Kerem Bürsin y su amigo de las revistas, un reencuentro inesperado. Hemos explorado las posibles interpretaciones del título, especulando sobre la identidad de este amigo y la naturaleza de este reencuentro inesperado. Hemos destacado cómo Kerem Bürsin, con su constante presencia en medios y su carisma, es una figura que siempre genera interés, y como la idea de un reencuentro con alguien con quien ha compartido tantas portadas y entrevistas evoca tanto la nostalgia como la curiosidad. Hemos sugerido que este tipo de eventos inesperados son parte del encanto de seguir a figuras públicas y que la especulación es una parte divertida de este proceso. Espero que hayan disfrutado de esta exploración del título. Hoy que les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Queremos saber su opinión.
¿Quién creen ustedes que podría ser este amigo de las revistas? ¿Tienen alguna idea, alguna sospecha? Por favor, dejen todos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus teorías y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron informativo y entretenido, les pido de corazón que le den un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, o simplemente con quien creen que podría disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún futuro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.